La noticia, el comentario y toda la actualidad. Economía y salud, tu bolsillo y mucho más. Aquí José Tomás, de belleza natural. Aquí hay diversidad, un rincón encontrarás. Aquí José Tomás, finanzas. Aquí José Tomás, economía. Aquí José Tomás, reportajes. Aquí José Tomás, aquí José Tomás. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de nuestro programa. Después de una semana de muchísimas lluvias, estamos altamente felices, complacidos de tener la oportunidad de encontrarnos nueva vez con todos ustedes. Ahora por Ahora TV, canal 3 en televisión nacional, en televisión abierta, para que podamos llegar a una mayor cantidad de público y para que todos ustedes nos vean con una imagen nítida, con una imagen esplendente. Como tan esplendente, brillante y hermosísima está mi compañera de todos los sábados, Rosalba Escalante. ¿Cómo estás? Hola, hola José Tomás, encantadísima de poder compartir una vez más contigo y también de este reencuentro con ese público maravilloso que nos sintoniza cada día. Así es, a pesar de las lluvias que producto de diferentes fenómenos naturales han estado registrándose sobre República Dominicana, se ha sentido una temperatura bastante fuerte, lo que a mi entender ha provocado ese malestar gripal en muchas personas en el país, porque cuando se cambia de clima abruptamente, que está lloviendo y luego viene el calor, pues sobre todo aquellas personas que tienen algún proceso respiratorio, pues se ven afectadas. Así como afectada se vería la libertad de expresión y difusión del pensamiento, de acuerdo a lo que han advertido algunos sectores a partir de que el presidente Luis Abinader la pasada semana mandara al Congreso Nacional ese proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales que busca regular los medios de televisión, radio, impresos y también redes sociales. Precisamente el miedo y la advertencia que hacen algunos juristas y también algunos comunicadores viene por lo de palabra regular, porque cuando se habla de regular, se supone que se le va a poner un límite a algo. Entonces es el miedo que se tiene de que esta ley pueda lacerar la libertad de expresión y difusión del pensamiento concebida en la Constitución de la República. Sin embargo, ya desde el Congreso Nacional, desde el Senado de la República, ha dicho Ricardo de los Santos, y desde la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que bajo ningún concepto se atreverían ellos a lacerar la libertad de prensa, porque cuando se quiere fortalecer la democracia, pues precisamente hay que respetar eso, hay que respetar esa libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, tenemos nosotros algunos precedentes por parte del Poder Ejecutivo y también del Congreso de la República de que ha querido socavarse esa libertad de prensa, esa libertad de expresión que tanto nos ha costado. Por ejemplo, tenemos también la ley que el presidente retiró y que se está estudiando, el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, que también hay algunos capítulos, hay algunos artículos de ese proyecto de ley que laceran la libertad de expresión cuando obliga, por ejemplo, al comunicador o al periodista a revelar sus fuentes. Eso está consignado en el artículo 11 de esa ley, que es la ley 1-24, la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia de la República Dominicana y que mereció muchísimas críticas de especialistas en derecho de prensa, en derecho constitucional, de la Sociedad Dominicana de Diarios y de diferentes instituciones de la sociedad civil, y que precisamente por todo ese movimiento de presión, ¿verdad? Fue sometido un recurso ante el Tribunal Constitucional para que declarara no conforme con la Constitución esa ley, precisamente porque el artículo 11 que autorizaba a la Dirección Nacional de Inteligencia a requerir información a un periodista o a cualquier persona sobre un caso que esté investigando sin que
haya sido autorizado por un juez, porque ese era el problema, que tal como estaba redactado el artículo 11, le permitía a la autoridad requerir información a un periodista o a un ciudadano cualquiera sin que haya sido autorizado por un juez. Y como tú bien has establecido, el derecho a la protección de la fuente, a preservar el anonimato de la fuente para el periodista está consagrado en la Constitución, es un precepto constitucional. El periodista tiene el derecho de mantener en el anonimato las fuentes, las personas, las instituciones que le han ofrecido datos o información para redactar las noticias que sirven en los diferentes medios de comunicación. Entonces, el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, la Ley 1-24, no por el objeto por el que fue sometido ese recurso de oposición, sino por un asunto de violación al trámite legislativo, porque el Tribunal Constitucional entiende que esa ley que crea la DNI debe ser una ley orgánica y que por vía de consecuencia debió ser tratada como tal en el Congreso Nacional. Sin embargo, fue tratada como una ley adjetiva. Para aprobar una ley orgánica se necesita una mayoría calificada y para aprobar una ley adjetiva se necesita una mayoría simple. De todos modos, por esa decisión del Tribunal Constitucional, esa ley fue declarada inconstitucional con la participación de la Sociedad Dominicana de Diarios, de otras instituciones de la sociedad civil como Finjus y demás. Entonces, bajo la coordinación de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo fue elaborado un nuevo proyecto que ya fue enviado al Congreso Nacional, pero que todavía no ha sido estudiado. O sea, hemos tenido varios intentos en la República Dominicana de diferentes actores políticos orientados a limitar, a socavar la libertad de expresión. Y hay que recordarles, debemos recordarles a los dirigentes políticos de nuestro país, a nuestros legisladores, que de acuerdo a la Constitución, todo ciudadano tiene el derecho de recibir y de ofrecer información sin censura previa, sin temor a censura previa. O sea, todo el mundo tiene derecho a recibir y a ofrecer información sin temor a ser perseguido, sin temor a ser atacado, sin temor a recibir represalias de algún tipo. Esto siempre y cuando esa información que usted haya ofrecido no sea una información negativa, falsa, una información que por demás lastime la honorabilidad y el buen nombre de alguna persona. Ya ahí usted entraría al terreno de la difamación y la injuria, y eso lo haría reo de una persecución jurídica a través de los tribunales, como ha pasado con muchísimos comunicadores, porque no hay derechos absolutos. Todos los derechos constitucionales o no tienen límites, tienen linderos, y eso es lo importante, que nosotros los comunicadores, los que tenemos el privilegio, porque es un privilegio de usar estos medios de comunicación, entendamos cuál es el lindero de nuestro ejercicio profesional, qué podemos decir y qué no. Porque amparado en la libertad de prensa y en la libertad de expresión, usted no puede ofender a nadie, usted no puede ofender el buen nombre y la trayectoria de nadie. No solamente del presidente de la República, que aquí hay gente que ofende y le falta el respeto al presidente de la República, que le dicen un paquete de barbaridades al presidente de la República, a un funcionario público, hablan de acusaciones, hacen acusaciones y mencionan datos que no pueden probar, que no tienen evidencias para comprobarlos. Entonces es un tema que debemos tratar con muchísimo nivel de cuidado y de delicadeza, pero debemos preservar la libertad de expresión, debemos preservar la libertad de prensa, debemos preservar ese derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna, porque la libertad de expresión, la libertad de prensa
es consustancial a la democracia, la prensa. El libre ejercicio de la prensa fortalece la democracia y eso tiene que saberlo el gobierno, eso tienen que saberlo los funcionarios públicos y nuestros legisladores, que deben ser guardianes de este proyecto. Porque mira, por ejemplo, lo que dice el artículo 61. Esta ley, la ley orgánica de la libertad de expresión y medios audiovisuales, establece, entre otros aspectos, el Instituto Nacional de Comunicación, ¿verdad? El INACOM, que queda habilitado para imponer las sanciones administrativas correspondientes a la comisión de infracciones previstas en la presente ley. Entonces, el artículo 61, por ejemplo, es el que establece eso, pero además del régimen sancionador administrativo previsto por la presente ley, los prestadores de servicios audiovisuales de contenidos en las plataformas digitales y de exhibición de espectáculos públicos están sujetos a las responsabilidades de la legislación común. Entonces, habló, por ejemplo, no sé si viste que habló el presidente del Colegio de Abogados sobre este tema, el jurista Trajano Vidal Potentini, y dice, por ejemplo, advierte sobre la peligrosidad de la regulación que va a hacer el INACOM, el Instituto Nacional de Comunicación, porque si no se toman las previsiones requeridas y debidas, esto podría convertirse en un atentado que en un momento pueda lesionar la libertad de expresión y del pensamiento en la República Dominicana. Dice él que es preciso señalar que hay cosas que no están claras y deben ser sujetas a revalidación mediante una discusión abierta en vistas públicas y que este proyecto requiere el más amplio consenso. Así es, José Tomás. Sin embargo, ha llegado el momento de irnos a una pausa. Cuando regresemos estaremos hablando sobre libertad de expresión y de prensa y otros temas que también yo sé que le generan mucho interés a todos ustedes. ¿Y de abrazos también? ¿No hablaremos de abrazos cuando regresemos de la pausa?